Lo publica hoy OK Diario, una encuesta que asegura que Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque asegura que el PSOE y los separatistas suman 180 escaños frente a los 170 que alcanzaría el centro derecha. Si echamos un vistazo al gráfico que nos muestran, podemos ver claramente cómo la suma, efectivamente, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox se quedan los 170 escaños, mientras que todo el resto, es decir, todo el conglomerado Frankenstein alcanza los 180. Tenemos para eso al Partido Socialista, que sumaría sus votos con los de Podemos, también a los de Esquerra Republicana, los del PDeCAT, los de Compromís, los de EH Bildu y un escaño que se le otorga al Partido Regionalista Cántabro, al de Miguel Ángel Revilla. Curiosamente, si ustedes se fijan, el Partido Socialista y Ciudadanos sí sumarían 177 escaños, uno más de la mayoría absoluta. Esto, a pesar de que la misma encuesta nos habla de que el número de votos es notablemente superior en un lado que en otro. Nos explica que la suma de los votos para el conglomerado de centro-izquierda está en 11.800.000, mientras que para los partidos de centro-derecha, para PP, Ciudadanos y Vox, la suma es de 11.900.000. ¿Cómo es posible que encontrando 100.000 votos más en este grupo que en este, el número de escaños sea superior en esta suma que en esta otra? Bueno, conocen ustedes la teoría del voto útil de la España rural o la España vacía, es decir, todas aquellas provincias que tienen menos de 6 escaños, que suponen un total de 100 escaños que aportan a los 350 que hay en el Congreso. El Partido Popular está haciendo un llamamiento para que la gente en esas circunscripciones de menos de 6 escaños no vote a Vox, porque si votan a Vox pero no alcanza el porcentaje necesario para que Vox obtenga escaño, esos votos son inútiles y el escaño se lo queda al Partido Socialista. Bien, es verdad que desde Vox contestan exactamente lo mismo, pero a la inversa los del Partido Popular. No voten ustedes al Partido Popular y votennos a nosotros. Pero de un modo o de otro, es cierto que el reparto de los pequeños circunscripciones puede alterar notablemente el hecho de que, aunque haya más votos en un grupo que en el otro, uno de ellos se lleve más escaños que el otro. ¿Qué te parece? Pues que lo perverso de este sistema, que no es la ley D'Hondt, como tantas veces se dice, sino como tú bien apuntabas, Javier, el reparto de escaños de las circunscripciones que tienen 6 o menos. Las 50 circunscripciones que hay en España. Es decir, el votante en las elecciones generales no deposita su voto en una urna enorme para toda España. No, deposita su voto en una de las 50 urnas que hay en España, que corresponden exactamente a las distintas provincias que tenemos. De tal manera que esas 50 urnas no acaban juntándose en una urna general. Son compartimentos completamente estancos. Lo cual genera graves distorsiones. Por ejemplo, el valor de cada escaño. Ahí voy. Un escaño de Ávila vale 36.000 votos, un escaño de Madrid vale 137.000 votos. Notable diferencia. Por un lado, pero eso se podría, vamos a decir, mitigar adjudicando escaños de una manera distinta a cada una de las provincias. Pero eso no haría una única circunscripción, de manera que el voto al final fuese completamente proporcional. No lo conseguiríamos. Aquí son compartimentos estancos y entonces cuando se habla del voto útil, tanto en un sentido como en otro, es así. Lo perverso de este sistema, a mi modo de ver, no es tanto eso, que puede ser y que yo creo que hay que corregirlo, como el hecho de que en unas cuantas circunscripciones se encuentran los enemigos de España y que además resulta que por estar concentrado el voto en esas pocas urnas, las vascas y las catalanas, resulta que sí que le sacan provecho del todo a los resultados, es decir, a los escaños. Siempre hemos puesto el ejemplo de los partidos regionalistas. Ahí voy, claro. El caso del PDeCAT o Esquerra Republicana, con muchísimos menos votos, tienen un montón de escaños que, por ejemplo, el PACMA, que presentándose a nivel nacional tiene muchísimos más votos y no obtiene ningún escaño. O UPyD, por ejemplo, que sacaba un escaño y tenía 1,5 millones de votos, ¿no? Entonces, la solución que yo creo que tendríamos que arbitrar, porque una solución para hacer una sola circunscripción, hace falta la reforma de la Constitución, porque la provincia como circunscripción electoral está en la Constitución y por lo tanto habría que hacer una reforma no dura, pero una de las reformas blandas de la Constitución, y todos sabemos que hace falta una mayoría de 3/5 más el Senado, etcétera, etcétera, y si alguna fuerza superior al 10% de los escaños pide un referéndum, habría que hacer un referéndum. Es decir, es un procedimiento relativamente complejo que yo creo que más pronto
o más tarde y más pronto que tarde tendremos que abordar los españoles, pero es complejo. Sin embargo, sí que cabe la posibilidad, modificando con una ley orgánica, y eso significa tener mayoría en el Congreso y en el Senado, nada más, con una ley orgánica se podría modificar una cosa tan sencilla como decir que el partido que no alcance el 5%, cosa que además para los partidos nacionales no les afecta, es decir, no es un segundo o tercer sesgo, leidón, circunscripción electoral y la barrera de entrada. No supondría un sesgo para los partidos pequeños. El partido que no alcance el 3, el 4, el 5 o el 6% no puede estar en el Parlamento Nacional porque no es una fuerza representativa de la nación. ¿Qué haríamos con eso? E insisto, con una ley orgánica lo habríamos solucionado. Evitar a los partidos independentistas. Estos partidos tendrían su representación en sus parlamentos autonómicos, y ya está. No en el nacional. Eso en el caso, que ya sabéis que yo también soy favorable, de que previamente con otra ley no los hubiésemos los españoles ilegalizado. Porque yo no puedo comprender que en un país pueda haber un partido, una asociación, un movimiento cuyo objetivo fundamental es cargarse el país. No, yo no lo puedo entender. Imaginaos en un club de tenis que hubiese un grupo que dijera, no, es que nosotros estamos aquí para cargarnos el club de tenis. Oiga, pues ustedes se van del club, ¿no? Pero claro, ustedes, no el club, ustedes, que es muy distinto. Es que al final lo del lazo amarillo, ilegalizan un partido y hacen otro, por eso tiene que ser la gente y no, porque tú en los estatutos pasó con Arribatasuna. Claro, tú puedes poner en los estatutos lo que quieras, no, pues el siguiente, total, cuesta, es 0 euros crear un partido nuevo, o sea que les da igual crear 1000 partidos nuevos. Por cierto, esa reforma la pudo haber hecho el PP, que tuvo mayoría absoluta en las dos cámaras y sí, no hizo absolutamente tantas nada. Cosas ¿Qué es lo malo? Que pudo haber hecho el PP. Claro, solamente se piensa en esto cuando no te conviene. Cuando le conviene, por ejemplo, tú le dices eso al PSOE ahora eso y dice, sí, claro. No va a ser tu tía. Claro. Entonces, ese es el gran problema. Pero resulta que los perjudicados somos los españoles, porque estamos en manos de, no precisamente mayoría, sino le damos la llave de nuestro país a gente que no quiere nuestro país. Y eso es un compromiso. Eso es como darle la llave de tu casa a alguien que quiere lo de adentro. Y eso vamos a ver qué representa. Pues yo creo, solo digo una cosa muy rápida, yo creo que eso sí que es un compromiso que tenemos que tener todos los españoles. Si los partidos políticos no lo quieren, la sociedad española debe salir a la calle a exigir un cambio en la reforma electoral. Porque esto no, si aguantamos 4 años, Dios no lo quiera, pero 4 años de Pedro Sánchez con los nacionalistas, yo no sé si España lo soporta, pero desde luego lo que no lo va a soportar son 8 o 10 o 12. Pero o cambiamos el sistema o esto se va a hacer gárgaras. Bueno, pues es muy curioso porque Ciudadanos ha presentado en los 2 gobiernos que hemos tenido, desde que entró Ciudadanos a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, presentó en las 2 legislaturas que hemos tenido, hay que recordarlo, ha pasado poco tiempo, pero hemos tenido 2 legislaturas desgraciadamente, y ahí hemos siempre abogado por una reforma electoral contradiciendo vuestro programa electoral y todo el mundo mirando hacia otro lado. Pero todo oye, el mundo Sergio, mirando hacia contradiciendo vuestro programa electoral. Sí, porque pero porque apoyabais en el sistema electoral, en el programa electoral, el sistema mixto, el alemán, y cuando se creó la comisión cambiasteis completamente de lado y dijisteis, el sistema proporcional puro y duro. Y se tiene que y seguro que se puede ir a por ese sistema mixto que siempre hemos abogado desde Ciudadanos y del cual yo defiendo, y creo que cuando llegas a un momento en el Congreso, por ejemplo, que es lo que pasaba, hay que llegar a pactos y hay que llegar a acuerdos y hay que sacar esa reforma hacia adelante, y a veces pues uno tiene que ceder, y ese yo creo que fue uno de los ejemplos. Sin embargo, ni el acuerdo, ni la cesión, ni las ganas de llevar a una reforma electoral que hubiera beneficiado, ojo, a todos los españoles, pues los demás partidos, especialmente Partido Socialista y Partido Popular, miraron hacia otro lado, nunca les ha interesado. Y quiero recordar una de las cosas que ha sucedido en las elecciones. De hecho, la del 2015 comparada con la del 2016, donde Podemos creía que sumando los votos del partido Izquierda Unida iba a sumar muchísimos más escaños, porque creo recordar que fueron 2 millones de votos los que obtuvo Izquierda Unida con 2 representantes o 3 representantes, estoy hablando de memoria, y pensaba Podemos que iba a sumar esos 2 millones de votos directos a las listas de Podemos en el 2016, y eso no sucedió. Podemos, sumando a Izquierda Unida, se quedó absolutamente igual. Lo que quiero decir es que, por mucho que creamos que a lo mejor sumando diferentes siglas vamos a sumar igualmente
votos y escaños, a lo mejor lo que hacemos es que esas personas que quieren votar a un partido determinado no quieren votar a otro con las siglas sumadas, quieren votar Ciudadanos, solamente quiero votar a Ciudadanos, no quiero votar ni al Partido Socialista, ni quiero votar al Partido Popular, ni quiero votar a Vox, quiero votar a Ciudadanos. Sí, entonces, eso es una de las cosas que también tenemos que asumir. Eso sería, estoy de acuerdo contigo si las circunstancias fueran otras, pero en el contexto en el que nos encontramos, yo creo que es todo lo contrario. Es decir, yo creo que la mayoría de los votantes, tanto de Vox como de Ciudadanos como del PP, el primer objetivo que van a tener cuando metan la papeleta va a ser cómo echamos a Sánchez o cómo podemos impedir un nuevo pacto de la moción de censura. Por tanto, en este sentido, yo creo que en este momento, dadas las circunstancias, esa teoría creo que no es válida. De todas formas, la exposición que habéis hecho antes, Javier y tú, Lorenzo, ha sido maravillosa, no tengo nada que añadir, pero como no se puede como no se puede reformar antes del 28 de abril una reforma electoral, es decir, no se puede llevar a cabo una reforma electoral que ciertamente la propuso Ciudadanos, por tanto tienes razón, pero como no podemos hacer ya nada antes del 28A, lo que tendríamos que plantear es una solución, y dado que no han querido presentarse en coalición ni Vox, ni PP, ni Ciudadanos, porque ninguno ha querido, independientemente que hayan hecho propuestas fuera de plazo, pero ya no pueden presentarse en coalición y tampoco creo que hagan ningún pacto, pues yo creo que lo único que podemos hacer es pedirles a estos tres partidos que diseñen una estrategia de campaña electoral conjunta y que por lo menos no se dediquen a atacarse unos a otros. Eso es cierto. Definan cuál es el enemigo, que es Pedro Sánchez, los comunistas y los independentistas, y centren su campaña en defender la unidad de España, que es justo lo que trata de sacar de la agenda política, de la campaña electoral, el PSOE, y ya que IZ ha desmontado esa estrategia falsa, pues que la aproveche los tres partidos de centro-derecha o derecha, no me gusta denominar a Ciudadanos como de derecha, pero bueno, en cualquier caso, del bloque constitucional, pues que centren la campaña de una vez y definan el enemigo, que no es otro que el pacto de la moción. Pues ahora están a palos entre ellos. Exactamente. Sí, yo quería decir que no hay mal que por bien no venga, y te explico por qué. Porque pues explica muy bien el bien, por favor. A ver, no, el reparto, por bien. Ahí voy, por eso digo que no todo es malo. En el reparto de escaños y el sistema DON, que no es una ley, es un sistema, ahora había muchísima gente indignada porque, claro, vino el macho alfa Pablo Iglesias y hubo algo así como la entrega de los Oscar en algunos canales de televisión. Eso fue se dio un paseo por un montón de platós y tal. Y resulta que, fíjate que si el crecimiento del PSOE ha sido en detrimento de Podemos. Quiero decir, Podemos ha perdido y el PSOE ha aumentado. Si Pablo Iglesias logra que Podemos suba un poco, probablemente en esas circunscripciones pequeñas le quite votos al PSOE, pero no sume. Y entonces puede ser que porque el sistema DON premia mucho al que va de primero, pero no al segundo y al tercero y al cuarto ni hablar. Entonces, si Podemos llega a quitarle votos al PSOE, depende de la que no por eso depende de pero en esas pequeñas puede quitarle bastante más de lo que parece al PSOE y no se lo va a asignar a nadie. Son votos que, como le ha sucedido antes a Izquierda Unida, a PACMA, etcétera, van a ir a la papelera. Por cierto, que es algo injusto, pero es así. Entonces, no hay mal que por bien no venga el hecho de que de repente Pablo Iglesias empiece a robarle algo por el lado izquierdo al PSOE. El problema es en las de 4 y 5, más que en las de 3 escaños. ¿Por qué? Porque las de 3 está casi repartido siempre y cuando el PSOE no doblase a los dos siguientes. Que es complicado. Y los dos siguientes, hablamos con las encuestas en la mano, pues también están más o menos definidos. Por lo tanto, yo creo que las de 3 lo tenemos definido de antemano. Sí. En cambio, las de 4, allí sí que puede hacer lo que tú dices, el efecto Podemos, que suba un poco o baje un poco, puede hacer que el PSOE acabe con ese último escaño o que no. Y que sea precisamente que le toque a otro, que sea al Partido Popular, a Ciudadanos. En concreto sí. Para Vox, si seguimos con estas encuestas. Aunque Lorenzo, en 4 Vox saca. Depende, en cualquier caso, que tienes toda la razón, por supuesto que sí, pero en última instancia dependería también de cómo quedasen los porcentajes, ¿no? No, solo depende de eso. Exactamente, porque también se podría dar solo la depende situación, de los porcentajes. Sí, pero que también podía darse, aunque en menor medida, pero podía darse la situación inversa. ¿Cuál? Pues evidentemente que se quedasen los porcentajes de tal manera que votar al PP, por ejemplo, pues fuese darle
un escaño a Podemos. Eso también podría No, Sí, claro, suceder. claro. Eso es lo que está diciendo Vox Sí, en claro. respuesta Sí. al llamamiento que Aunque el PP hace Por al los voto útil. restos, porque los restos al Exactamente, final por van los al restos. al que más restos tiene. Entonces, en función de todos los demás, de lo que han obtenido todos los demás, todos los votos que han tenido los demás, el que acaba teniendo el resto mayor es el que acaba quedándose con el último escaño. Y eso, claro, obviamente depende primero de los que te has llevado anteriormente, que te van dejando tus restos, y segundo de los votos que han tenido los demás. Ahora, tela el relato del PSOE que nos está dando a nosotros. Nos está diciendo o me dais mayoría absoluta o pacto con los independentistas. Es casi que estamos siendo rehenes de, oye, o me votáis o me voy con este. Hay que verle la cara. Y ojo que no podemos... Con lo cual está fotografiando a este, y aquí todo el mundo está Claro, tan claro, tranquilo. claro, Es decir, y Zeta ya lo ha dicho. Porque Y si es ojo- una amenaza es que es algo malo. O sea, o me votas o me voy con este, O, entendiendo que exacto. este es Si malo. fuera tan evidente que es algo malo, el votante estaría castigando a Pedro Sánchez. Y no parece castigado a juzgar por las encuestas que estamos viendo. Javier, tú eres un auténtico experto en medios de comunicación. ¿Tú crees que eso no afecta? Tener el poder del Estado los Viernes Santos de todos los días. Todos o los- de todas los las viernes semanas electoralistas que ahora hablaremos. estos. Sí, los viernes sociales, que son viernes Santos, los de las dádivas, ¿no? Dádivas absolutamente clientelistas. Y además 5 televisiones nacionales o 4 televisiones nacionales. Y periódicos. Periódicos, De etcétera, todas formas, etcétera. no, Entonces, no descartemos una repetición de elecciones en octubre. Sí, eso Sí, Hay que y sí. a mí me gustaría finalizar con una cosa que me parece muy importante. Estamos hablando ahora cuántos escaños pueden caer, qué se puede hacer, quién votar, a quién no votar, pero lo que más me preocupa es que lo que estamos diciendo en el fondo es que los votos no representan los escaños, es decir, la voluntad del pueblo español. Fijaros lo que estamos llegando a hablar, que es que tenemos que hacer juegos de Aritmética. malabares para que la representación de los votos sea real en el Congreso de los Diputados. Hombre, sinceramente, yo creo que como españoles, como personas que estamos dedicadas a la política, creo que tenemos sinceramente que presionar, y en Mira, eso Sergio, cojo lo que decías, presionar, porque es que no puede ser que mantengamos situaciones donde la votación no sea representativa de lo que sienten los españoles. Como estamos en un momento de tal emergencia nacional, yo me estoy posicionando claramente, coyunturalmente, a favor de lo que tú estás diciendo. Es decir, ¿por qué? Pues porque lo primero que hay que hacer es exorcizar del cuerpo nacional a los agentes tóxicos y demoníacos que tenemos, que son los golpistas y el independentismo. Ahora bien, en relación muy brevemente con lo que tú estás diciendo, yo no puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque si de verdad hacemos una reforma electoral, no solamente tenemos que hacer que los votos representen a los votantes, sino que los escaños representen de verdad a los votantes y no a las cúpulas de los partidos políticos, que como hemos visto completamente de acuerdo. totalmente en todos los partidos Cierto. han hecho la designación digital que han hecho todos y cada uno de ellos. En eso Y estoy para de eso hace falta el cambio que vosotros proponíais al principio, pero que se os olvidó en el camino. A ver si, Bueno, a base siempre de lo llevamos, recordároslo, lo volvéis siempre a retomar. lo llevamos, que es la representación del distrito, y que cada listas abiertas, No, que listas cada abiertas no, que no valen para nada. Tú lo Bueno, sabes. Mira el Senado. No, lo que tú decías. listas El abiertas, diputado más representación. El diputado de distrito. Eso sí, eso sí que cuenta. Eso no- Representación, listas abiertas, más que cada Listas persona. abiertas las tienes en el Senado. Las has tenido Sí. en Italia durante media vida, Sí, medio siglo. sí. No, han pero servido tiene que para ser la nada. suma. Pero tiene que ser una cosa sin la otra, no vale. El diputado de distrito es la antítesis de las listas abiertas y cerradas. Porque si hay diputado de distrito es que la circunscripción es de una persona. Luego no hay lista. No hay lista. Para cargarte la partitocracia te tienes que cargar las listas. Pero Y yo estoy de presentará un acuerdo partido. Un partido presentará Bien, pero eso no a es una- su pero eso no- equipo. pero eso no es una lista. Bien. Claro, Sí, y pero ese es entonces- el mismo vale. modelo que en el Reino Unido. Exacto. Cada circunscripción Exacto. sale o el Claro, conservador y o el presentará laborista. y uno, pero al final a quien se Dan, debe. dan explicaciones ante sus electores, Eso es lo con lo cual importante. llegan a la Cámara de los Exacto. Comunes Eso es lo y más no importante. se someten a disciplina Que del hasta partido. Évole, Eso es. hasta Évole lo vanagloriaba en un vídeo que hay en YouTube, puesto colgados desde hace muchísimo tiempo. Pero Hasta bueno, Jordi Évole. encuestas que siguen diciendo que Pedro Sánchez será presidente del gobierno, que el triunfo es para el Partido Socialista. Por cierto, un Partido Socialista Obrero Español que nos sorprende. ¿Por qué en el Parlamento Europeo no vota a favor de condenar al régimen de Maduro? ¿Será para no enfadar a sus socios podemitas que tan estrechamente ligados están al chavismo? Pausa y les contamos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre la historia de España. Se trata de fragmentos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Ya saben que en nuestro país no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor es que hemos aceptado engaños que nos presentan algunos personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Ese libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente.
Y les hablamos de Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ya no sabe qué inventar para tratar de neutralizar a la figura de Juan Guaidó. Lo ha hecho en este caso por vía administrativa, inhabilitándole durante 15 años para cargo público. El régimen le acusa de falsear su patrimonio y también de usurpar funciones públicas, a pesar de estar reconocido como mandatario interino por más de 50 gobiernos. Y lo que nos llama la atención es que en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el PSOE haya decidido no condenar al régimen de Nicolás Maduro. En un gesto difícil de explicar, el Partido Socialista decidió ayer promover la abstención de todo el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo en una votación en la que se condenaba al régimen bolivariano de Venezuela, con 310 votos, principalmente del Grupo Popular, Liberal y Verdes, contra 120 de la extrema izquierda y 152 abstenciones, casi todas del Grupo Socialista. El Pleno aprobó la segunda resolución propuesta este año sobre Venezuela para condenar la feroz represión y violencia que reina en el país y para reiterar su profunda preocupación por la crisis política y humanitaria sin precedentes que está teniendo lugar. Nadie se explica por qué el PSOE se niega a condenar a Maduro. Y nosotros nos preguntamos, ¿lo hará para no molestar a sus socios podemitas, que tan estrechamente vinculados están al régimen chavista? No sé si alguien me puede dar una respuesta. Es que el PSOE es muy especialista en cambiar el relato. Por ejemplo, hoy en día no votarle al PSOE es ser franquista. Ellos te venden esa idea, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van con el cuento de sacar a Franco del Valle de los Caídos, pues es eso, el que se opone al PSOE está a favor de Franco, y entonces el mismo relato con aquello. Ellos venden un poco el hecho de que apoyar lo que está sucediendo con Guaidó, que es el presidente precisamente hoy en día en Venezuela, y no Maduro. Maduro es el que controla a los militares solamente, de resto el presidente es Guaidó, no es un presidente autoproclamado, como por cierto le llaman incluso en la televisión pública de aquí de España, no es el autoproclamado, es el presidente legal y legítimo, eso es importante. Ellos venden el hecho de que apoyar a Guaidó es apoyar una invasión americana. Y entonces, claro, toda la izquierda está en contra de una invasión americana donde está Trump. Y que lo que quiere es el petróleo de Venezuela. Y se olvidan de que hay, yo diría cientos de miles, por no decir millones de familias, que por cierto tienen ahora 2 o 3 semanas sin electricidad. Estar sin electricidad en Venezuela es estar sin agua, hospitales sin agua, colegios sin agua, sin comida. La verdad es que lo vemos muy lejos, pero cuando yo le veo la cara a un candidato de las próximas elecciones en mayo a Madrid, que se llama Errejón, que dice que se come 3 platos de comida al día y que eso está mejorando, y no lo ha negado, y hay gente que le va a votar aquí. Yo digo, es que o no nos damos cuenta o los tenemos aquí y cuidado y no se reproducen. Menos mal que por el momento se están dividiendo, creo que ya hay 4 partidos aquí. Sí, pero los venezolanos no hacen más que advertirnos a los españoles de llevad cuidado con lo que tenéis ahí. Sí, y siguen llegando. Yo he vivido allí muchos años y sigo teniendo gente que está hoy en día llegando. Antes llegaban con algunas cosas, pero lo que están llegando ahora llegan absolutamente, es que sin abrigo, es que ganan 3 euros al mes, 4 euros al mes de sueldo. ¿Qué van a poder traer? Nada, vienen sin nada. Entonces, por toda la estrecha relación que tenemos histórica, familiar, cultural, religiosa con Venezuela, creo que a España le toca ser la bandera, y lamentablemente el gobierno de Sánchez ha sido una vergüenza, estando detrás de lo que decidía Europa, escondiéndose en las faldas de lo que decía Francia, y Francia esperando que España dijera ¿qué hacemos? Y nada, este hombre no quiere, precisamente por no quedar mal con sus socios, Podemos, etcétera, y porque daría la sensación a nivel internacional de que él está a favor de Trump. Yo que voy considerando un hipotético gobierno Sánchez-Rivera como un mal menor, es decir, partiendo de la base de que ojalá los españoles reaccionemos y les demos nuestro apoyo a Ciudadanos, a Vox y al Partido Popular para que puedan hacer un gobierno y bueno, pues saquen el país adelante y lo hagan más próspero, etcétera. Además, en unas circunstancias, como muchos analistas internacionales indican, que podrían ser muy propicias para España para crecer, más aún con el Brexit como está, que probablemente acabará siendo muy duro, etcétera. Bueno, pues tenemos un país que yo creo que con un buen gobierno pues tiene muchas posibilidades. Y en cambio, lo cierto es que yo considero que sería en este momento un mal menor, porque el señor Sánchez, al final,
se muestra primero enemigo de España por todo lo que acabamos de decir. Y además es que está desvelando ese plan diabólico en el que los ingredientes no solamente son los golpistas y los independentistas, sino también Podemos, ¿no? Podemos, que es un partido comunista y populista que necesita el caldo de cultivo de la pobreza para germinar. No hay un partido comunista en ningún sitio, en ninguna sociedad verdaderamente próspera que tenga fuerza. El comunismo prospera donde hay pobreza y donde no hay libertad. Y por lo tanto, yo insisto en que lo que tenemos que hacer es advertir, como bien hacen los venezolanos, diciendo, cuidado que Venezuela hace 40 años tenía una renta per cápita superior a la de España. Y fijaros cómo está ahora, 4 décadas después, que es media vida de una persona, o 3/4 partes, ¿no? Y cómo está, ¿no? Qué decir de Cuba, que tenía el 1 de enero de 1959 el doble de renta per cápita que España, equiparada, idéntica, casi idéntica a la italiana. Fijaros cómo está ahora, o sea, a años luz. ¿Y cuál ha sido, al final, qué ha sido la causa? El comunismo. Si unimos el comunismo y unimos el independentismo, yo, apiadándome, por supuesto, de nuestros hermanos venezolanos y advirtiendo de los gravísimos problemas que ya tienen, lo que acabo, no me queda otro remedio en un momento electoral, es decir, cuidado españoles, cuidado compatriotas, que es que podemos vivir una situación relativamente parecida. Y vosotros diréis, pero ¿cómo es posible que no se den cuenta? Por el efecto de la propaganda, que es enorme, y allí la culpa no la tiene Pedro Sánchez, o solo Pedro Sánchez, o solo el PSOE, la tiene el señor Rajoy, que le regaló a los comunistas 2 televisiones, desde las cuales están permitiendo que el señor Errejón salga en la televisión diciendo que qué cosa más normal y que qué bien están los venezolanos que comen 3 veces al día, como acabáis de decir. En Etiopía no comen 3 veces al día. Oiga, no se queje. A este hombre se le va a votar por efecto de la propaganda, porque sus argumentos no resisten la lógica racional ilustrada, no la resisten. Y se tienen que someter total y absolutamente al populismo. Populismo que se está defendiendo desde las televisiones, que no solamente permitió, sino que fomentó el señor Mariano Rajoy. Dejémoslo claro. Hay una de las cosas que sí que me gustaría decir, es que estamos hablando de una situación internacional. España ya no ha pintado absolutamente nada desde que estaríamos hablando el gobierno del señor Zapatero. Yo creo que ya tendríamos que hablar, porque como mínimo con el señor Felipe González trajimos a España los fondos FEDER, con Aznar como mínimo pudimos entrar en la Unión Europea, zona euro mejor dicho, con todo lo que conlleva, y luego la nada, absolutamente la nada. Y este es un ejemplo, lo que estamos viviendo, hemos hablado antes de Cataluña, por qué solo se escucha lo que sucede por parte de los golpistas y se compra el relato por muchos medios de comunicación europeos pues, como algo común y algo cierto, porque no tenemos ningún tipo de fuerza ni de representación en Europa. Estamos mirando hacia otro lado, estamos simplemente como pasajeros, pero no estamos dirigiendo el barco. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tomamos las riendas? ¿Por qué no nos interesa Europa? Y este es otro ejemplo de lo que está pasando con Venezuela. ¿Por qué España tiene que esperar a lo que diga Francia o lo que diga Alemania y no lidera y deja claro de manera evidente cuál es el camino, qué es lo que se tiene que hacer? Tradicionalmente en Europa el socio de referencia con Hispanoamérica era España. Indiscutible. Has mencionado otros gobiernos, con José María Aznar, por ejemplo, fue España quien lideró la postura común europea frente a Cuba, por ejemplo, porque cada vez que hay un tema relacionado con la América española, los socios europeos miran a España como socio prioritario de entendimiento con ese continente. En este caso debería ser España quien liderase nuestra postura común europea frente a Venezuela, y ni se está ni se espera. Y un pequeño detalle a lo que tú decías, Sergio, y es que fijaros que España cuenta con el mejor embajador del mundo, que es nuestro rey, que es el rey. Y fijaros cómo Pedro Sánchez le ha ido sustituyendo su agenda. Entonces, porque el rey seguro que pone a España en una posición líder en cuestión de media hora. Pero no sé por qué, yo ahí no me meto porque no llego a esas alturas. Que tuviera más horas de vuelo. Por lo menos. No podía tolerar. Pero parece mentira. Para su ranking del Falcon. Tenemos al mejor embajador, usémoslo. Del mundo, del mundo.
Sí, independientemente de lo que se ha dicho en esta mesa, pues para añadir algo diferente, yo creo que esta pues, negativa del Gobierno a condenar en el Parlamento Europeo al régimen del narcotráfico de Maduro, pues responde a dos cuestiones fundamentales. Primera es que no puede pues, contradecir a Zapatero. Podemos comprobar cómo estos 8 meses de gobierno el señor Zapatero ha diseñado la política exterior de España en relación a Venezuela. Es decir, ha actuado como, de manera oficiosa, ha actuado como ministro de Asuntos Exteriores para Venezuela. Por tanto, ya que el gobierno de Sánchez está reproduciendo prácticamente el gobierno de Zapatero, porque está haciendo prácticamente lo mismo a nivel económico y a nivel político, aunque está yendo más allá y las consecuencias pueden ser peores, pero evidentemente no puede contradecir este gobierno a su ministro de Asuntos Exteriores para Venezuela. Eso es una de las cuestiones, y la otra es, evidentemente, tiene que cuidar la conformación de un posible pacto, de la reproducción de un posible pacto de la moción de censura. Por tanto, no puede condenar el narcorrégimen de Maduro, tanto en cuanto este narcorrégimen pues, ha financiado a uno de sus socios, a Podemos. Bueno, hablando de política exterior, ya sabéis que esta tarde en la Cámara de los Comunes tumbaba por tercera vez el plan de Theresa May del tema del Brexit. En Bruselas ya han organizado un pleno extraordinario para el 10 de abril. ¿Cómo va a terminar toda esta historia? Ojo, Inglaterra es a Europa lo que quieren de Cataluña para España y se crea la misma división. ¿Cómo va a terminar? Ojalá, yo he escuchado que si repiten el referéndum, he escuchado las dos versiones, que arrasa el out o que arrasa el in, ¿no? el de quedarse. Entonces, no sé cómo quedaría, no controlo yo las encuestas. Lo que sí es que eso ha creado una división dentro de Inglaterra, igual que en Cataluña, grotesca. A cada rato pasan vídeos en YouTube de gente que cuando habla español en un metro, pues le saltan encima. Ha aumentado esa crispación, esa incluso xenofobia, porque el inglés es el inglés y yo creo que Europa precisamente ha nacido de la unión, de trabajar juntos por un fin común. Y esto lo que hace es dañar aquello, ¿no? Y los que quieren romper a Europa y a España se sienten como representados en esa situación. Ojalá esto se resuelva de una manera que no se vayan. Yo creo que es tarde, pero ojalá, aparte del coste económico que será brutal. Pero todo lo económico yo creo que se va igual que en Cataluña. La parte económica, eso se recupera. Lo que no se recupera es la división de las familias, de amistades y el quiebre total de la sociedad. Eso tardará muchos años. Entonces, ojalá se empiece por ya. Pero por Javier, hoy. la similitud para mí no es exacta. No, hombre, claro que no. Vamos a ver, el Reino Unido tenía todo el derecho del mundo a organizar un referéndum para quedarse, irse o hacer lo que fuera, porque para eso es un país soberano. Y lo permitía tanto el tratado y el artículo 50 de la Constitución o del Tratado de la Unión Europea, como, por supuesto, las reglas de esa Constitución no escrita, Constitución material que tiene el Reino Unido a través fundamentalmente de todas las leyes que emanan de Westminster. Bien, eso no tiene nada que ver con el referéndum catalán. No, pero esa es la parte legal. Es absolutamente ilegal y cuya convocatoria constituye per se un golpe de Estado. No, es que eso es lo legal. Yo estoy hablando de la sociedad. Yo hablé de la sociedad, no de la legalidad. Eso totalmente ya, de acuerdo. No tiene absolutamente nada que ver. Yo entiendo una parte, además, del pueblo inglés que dice que la Unión Europea, tal y como está concebida, no les gusta. A mí tampoco. Esa es la verdad. A mí no me gusta la Unión Europea como está concebida. Hasta el punto de que yo me iría, probablemente no, pero yo la reformaría sustancialmente para que me gustase. Y por lo tanto, puedo comprender perfectamente la postura de unos cuantos. Lo que pasa es que es una postura que está muy encontrada. No solamente hay gente que quiere estar dentro y gente que quiere estar fuera. Hay gente que quiere estar dentro, pero que no se quiere ir. Muchos de los parlamentarios no se quieren ir porque el tratado que ha propuesto May al Parlamento Europeo y que el Parlamento Europeo ha aprobado y ha dicho no se cambia ni una sola letra, pues no es lo que los partidarios del Brexit duro quieren aprobar. En el medio subyace, entre otras cosas, pues la cláusula de seguridad de Irlanda del Norte, el backstop, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la situación ahora
pues es que también es muy diabólica para unos y para otros, sobre todo para el Reino Unido, entre otras cosas porque... los escoceses, que poco antes habían votado en un referéndum no separarse a través de la Union Act del resto del Reino Unido, exacto, porque querían permanecer en la Unión exacto, Europea, error, para que luego les estallara en la cara un referéndum de Brexit, ¿no? Exacto. Y ni hablar Gibraltar. Error tremendo del Exactamente. primer ministro anterior, pero de nuevo era un referéndum legal. Era un referéndum legal. ¿Por qué? Pues porque había, tú acabas de decir, la Union Act, había de 1713, 13 u 11, existía, para que nos entendiéramos, el derecho de secesión, porque era la unión de dos reinos. El Reino Unido soberanos. Es la unión de diferentes países, de 4 países diferentes. Que mantienen su soberanía y por lo tanto podían separarse. Que no fuera el momento, que fuera absolutamente inoportuno, yo creo que sí, pero en todo caso se podía. Ahora bien, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, pues tienen un deadline de nuevo, porque aquí se sucede uno detrás de otro, a ver qué pasa con May, porque había prometido que dimitía si la aprobaban si Westminster aprobaba, que no ha aprobado, y entonces yo no sé exactamente qué va a ocurrir. Lo que sé es que la Unión Europea les ha dicho, el 12 de abril os tenéis que posicionar. Os podemos, y solamente hay dos maneras, o largándoos con un Brexit duro, que es lo que pretenden algunos de los diputados conservadores, o bien pidiendo una prórroga de 2 años previa convocatoria de elecciones europeas con listas, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen 4 días para tomar una decisión. Bueno, puede ser enorme. Eso yo creo que abunda, es muy peligroso, y con eso termino, yo creo que esto abunda en beneficio finalmente de que se queden. Ahora, con el riesgo de que, como haya un Brexit duro de verdad, lo pasará mal el Reino Unido y lo pasará mal el Europa. Pero tenemos que ser muy claros sobre eso, lo que está sucediendo. A ver, si realmente los políticos que hoy están en el Reino Unido quisieran ese Brexit, se hubiera hecho hace unos meses. Ahora mismo lo que se está discutiendo es que muchos están viendo, mucha gente desde la población está viendo también que no es beneficioso para el Reino Unido, que no es lo que realmente querían, que sí que es ese referéndum realmente lo que fue una expresión de un enfado en un momento determinado, y que ahora, si lo hubieran querido hacer, es que no hubieran tenido ningún tipo de problema. Ahora lo que están alargando, un nuevo deadline estamos hablando. ¿Cuántos hemos tenido, por favor? Que hay algunos que simplemente creen que es muy blando este Brexit, pero, que no a lo ver, quieren. Que es la única salida, pero es la única salida que les queda. Si tenemos, pero si hay una estadística que es brutal, cuando uno ve los jóvenes que no quieren el Brexit, y estábamos hablando que era superior al 70%, de los jóvenes no querían el Brexit, que muchos de ellos tienen sus parejas en cualquier otro lado. ¿Que los jóvenes tenéis más votos que los viejos o qué? Yo no estoy diciendo eso. Claro, entonces, ¿qué más da que el 70% de los jóvenes quiera? Eso lo que no estoy legitima nada. Pero eso es que tiene que ver con lo que he dicho. Claro, pues no tiene absolutamente nada que ver. Quiere decir que había mucha gente que quería permanecer. Pero si el 70% de los jóvenes espera que no termine mi razonamiento. El 70% de los viejos sí que lo quería. Pero al final era más la gente del interior, perdón. ¿Qué más da? Pero no. O vamos a contar ahora, como decía Lloret Stuart Mill, el voto plural en función del título académico que tengas y de la pasta que tengas, tendrás un voto que valdrá 3 o valdrá 4. Vamos a inventar como Miquel Iceta, se gana con un 65. Claro. Lo que hay que tener en cuenta es que no estamos hablando de un tipo de voto homogéneo donde cualquier persona, el 70% de la población del Reino Unido estaba a favor de ese Brexit. Es que no estamos hablando de eso, es que esa homogeneidad, por eso hablo sobre los jóvenes, o si quieres hablo de los mayores, que querían el 70%, que no era el 70, al menos era el 60 y pico por ciento, sí querían el Brexit. Si quieres lo miramos por ese lado. Había homogeneidad en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El voto masivo a favor del Brexit fue en Inglaterra. Claro, sí, pero no, y en el mundo urbano ya, pero ¿eso qué tiene que ver? Eso es como decir, Trump ha ganado con el voto rural. Oiga, sí, es que los rurales también votan, ya solo faltaría. Pero la realidad, lo que nos encontramos es que muchos de ellos están viendo las consecuencias, especialmente aquellos que tienen conexiones con el resto de la Europa continental. Es que nadie se esperaba que ganase el sí al Brexit. Por eso mismo. Además, como si históricamente se dice, los referéndums se convocan para ganarlos, ¿no? Entonces, bueno, al primero a Cameron le salió bien,
viene de Escocia, claro, y este segundo... Bueno, y le salió bien, pero, milagro. Bueno, no, le salió bien porque que no se fue a Escocia, que no votaron a favor de irse. Bueno, Claro. pero Con lo cual salió pensó, el bueno, último momento. hacemos un Brexit y aquí tampoco pasa nada, nunca pasa nada, le estalló en la cara. Pero Javier, mira lo que dice Javier Galve, que probablemente tendrá datos si ha vertido esto aquí, y es que se dice que puede haber masivamente la gente podría votar o por un Brexit uno u otro, duro sí. o por quedarse. Luego, yo no creo que esté tan claro. Por mí, ojalá se queden. Y yo creo que si hubiese un referéndum se quedarían. Pero no está claro todavía, entre otras cosas, porque yo creo que han sido muy chapuceros, que ni plantearon bien el referéndum, ni mucho menos el Brexit, porque ya veis que cada vez hay más problemas sobre la base de un tratado que ni gustó a la Unión Europea, ni gustaba al propio Parlamento inglés, que al mismo tiempo parece que hay muchos que están dando la espalda a sus propios votantes. O sea, que es que el lío es grande, ¿eh? Sí, centrándonos en lo que ha ocurrido hoy, tal como tú bien decías, Lorenzo, para no tener que salir de la Unión Europea el 12 de abril, pues hay dos posibilidades. O bien todavía tiene la opción Theresa May de someter su acuerdo, quede de ella, o lo que quede de ella, someter su acuerdo a un segundo referéndum, o bien pedir que el artículo 50 se extienda. Por tanto, todavía no adelantemos acontecimientos porque es posible... Pero un segundo referéndum no pueden pedir ahora, pueden pedir una ampliación de 2 años, de hasta 2 años. Y allí es donde se puede dirimir la posibilidad de un segundo referéndum. Es que eso no tendría ningún tipo de sentido. Pues eso es lo que va a pasar. Es que no, Sí, pero Lo que no van a pedir es un referéndum, es posible que no lo tenedlo haya, por pero seguro. que hay una posibilidad de que Claro, pudiera- sí. de que Pero pueda fíjate haberlo. que por eso yo hablaba de la Entonces, porque similitud el con lo de líder laborista Cataluña. ya lo está pidiendo. Hablaba con la similitud de Cataluña, es que esto es un tema, tú no puedes votar basándote en las emociones en un tema como un Brexit o en un tema que comprometa el futuro entero de una nación. Entonces, se ha demostrado que para el Brexit hubo fake news a saco, que entraron varios países, no voy a decir cuáles, a través de las redes a vender historias que Sí, se Rusia, salían, en sí, concreto. que iba a ser un paraíso terrenal, cosa que es lo mismo que ha sucedido en Cataluña. Se ha roto la sociedad igual que está sucediendo en Cataluña. Quiero decir, aparte del aspecto legal, es exactamente lo mismo, es dividir para conseguir un premio para mí, porque si yo me mando a mí mismo y yo tengo mis jueces, hago lo que quiero. Tú imagínate a Pujol, imagínate a Torra con sus propios jueces. Por eso Imagínate a los- Puigdemont con sí. su propio ejército. Mira lo que hace ya sin tenerlos. Es lo que te digo, imagínate, por eso les gusta y por eso ven aquello como una quimera. Entonces, ojito, vamos a tener el espejo allí porque va a ser interesante. Bueno, pues vaya lío, que diría Rajoy, vaya lío el que tiene montado con el tema del Brexit. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, porque como saben ustedes, hay otros líos montados en otro sitio. Por ejemplo, en México, el presidente López Obrador, que pide a España que pida perdón por el tema de la conquista de América, bueno, pues ahora una comunidad musulmana de una mezquita en Sevilla le pide al rey Felipe VI que pida perdón por la reconquista que culminaron los reyes católicos. Ahí es nada, ahora les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos.
¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y vamos con más asuntos. Después de la salida de tono del presidente de México, López Obrador, de pedir al rey de España que nuestro país pida perdón por el tema de la conquista de América, bueno, pues ahora resulta que nos hemos encontrado que con una comunidad musulmana de una mezquita de Sevilla está pidiendo que el rey pida disculpas por la reconquista. Se trata de la mezquita Ishbilia de Sevilla, que a través de una carta dice: Señor, al ser rey de España, creo que ha llegado el momento histórico de llevar a cabo el reconocimiento de culpabilidad de las vilezas, expoliaciones, destierros y asesinatos llevados a cabo por órdenes de los reyes católicos. Al ser descendiente de los reyes antes mencionados, ¿qué ocasión tan formidable tendría usted pidiendo perdón a nuestra comunidad por tantas atrocidades? La verdad es que no sabemos quién va a ser el próximo en salir exigiendo que pidamos perdón. No sé bien por qué se os ocurre. ¿Hasta cuándo tenemos que pedir perdón? ¿Y desde dónde? ¿No? Claro, ¿desde cuándo? Sinceramente, o sea, lo único que estamos viendo, este es el resultado de tener un gobierno débil, de tener un gobierno que todo el mundo se lo está tomando a broma, sinceramente, y no tiene ningún tipo de cosa ni que decir ni que hacer internacionalmente, y esto lo estamos hablando, y por lo tanto cuando uno tiene los pies de barro, pues al final lo que se producen son este tipo de cosas que al final son tomadoras de pelo. Lo hemos visto con el nuevo presidente mexicano, donde también teníamos que pedir perdón los españoles, etcétera. Bien, sinceramente, yo creo que este tipo de cosas, pues tenemos que decir en algún momento basta, tenemos que decir que en algún momento también es la parte de la historia de cada uno de los países, y que aquí, con sinceridad, hay que estar orgulloso de la historia que tiene cada uno. El pasado
se han hecho cosas mal, muy mal, y se han hecho algunas cosas bien, en la que hemos salido todos hacia adelante, exacto, como civilización, y creo que hemos salido ganando. Y yo creo que hay que premiar lo que se ha hecho bien y no solamente enfocarnos en todo lo que se ha hecho Hablamos de un mal. par de gestas, lo que es el descubrimiento, conquista y cristianización del continente americano, es una gesta histórica muy superior a la conquista del oeste americano, que los westerns han convertido en un género literario y cinematográfico. Que, por cierto, no se puede comparar nunca lo que hicieron los españoles con lo que hicieron los ingleses. En absoluto, puesto que Jamás hemos se dejado va a un poder mestizaje y la leyenda negra es una falsedad que nos persigue. Pero ¿qué decir de la reconquista? Justamente tras la invasión en el 711 de los musulmanes, que ocupan toda la península ibérica durante siglos, es ir recuperando territorio palmo a palmo, hasta que en 1492 se recupera finalmente con la toma de Granada. Oye, es una gesta histórica de la que deberíamos estar muy orgullosos. No sé a qué viene todo esto ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, pero haría un matiz. Y es que el caldo de cultivo para que salgan chiflaos de este tipo, diciendo majaderías de tamaña magnitud, no se produce solo en el corto periodo de un gobierno débil, etcétera. Yo recuerdo que García Trevijano decía siempre que no es que cada sociedad tiene el gobierno que se merece, sino al revés, cada gobierno tiene la sociedad que se merece. Entonces, para ver la sociedad que tenemos en España hay que hacer un poco de retrospectiva y ver y comprobar que ha sido una dejación de funciones en muchas cosas, en cuanto a ese relativismo y en cuanto a esa progrez que podemos, con la que tal y como se domina ahora, de muchos gobiernos seguidos, uno detrás de otro, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener presentes, que no solamente es el gobierno de Sánchez, sino que ha habido muchos gobiernos que no han sabido mantener para empezar, esto mismo en cualquier otro país. Yo no creo que constituyera una falta del Código Penal, ¿no? Pero desde luego se habría echado encima pues prácticamente la sociedad entera. ¿Por qué? Pues porque cada país y cada sociedad y por lo tanto sus gobiernos se preocupan mucho por mantener el sentimiento de identidad nacional, que es precisamente lo que aquí estamos perdiendo, ¿no? Y pues, ¿cómo vamos a pedir perdón por la reconquista, como tú bien decías, Javier? Si para empezar es una reconquista, es decir, oiga, que primero nos conquistaron ustedes, y segundo, pues es que sin la reconquista no se puede entender España. Si España al final, lo que se entiende por la nación española, lo que somos ahora, nace allí, es fruto de la reconquista, es decir, es la lucha constante, aguerrida durante siglos y siglos, al tiempo secular, que la convivencia de las tres culturas. Además de una... Lugares como Toledo siguen siendo vestigios. Sí, por descontado que hubo una convivencia, pero sobre todo hubo una guerra continua para volver a reconquistar la península ibérica. Yo estoy más con Sánchez Albornoz, que es el que piensa que España se crea como consecuencia de esa reconquista, que la persona a quien le contesta en el famoso libro Enigma de España, que es Américo Castro, que dice que España es precisamente esa confluencia judeo, musulmán, cristiana, yo creo que etcétera, hay una España etcétera. visigótica previa, compuesta por una serie de reinos, pero eso ya sería entrar en muchas honduras. De todos modos, hablas de los gobernantes y tal. La verdad es que algunos de nuestros gobernantes también son como para echarles de comer aparte. Si me permiten, les cuento la última hazaña de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que va y no se le ocurre otra que después de intentar impedir la presencia de las Fuerzas Armadas en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, ha ordenado instalar frente a la Jefatura Superior de Policía, en el 43 de la Vía Laietana, un atril con un texto que recuerda la represión franquista. En la placa conmemorativa que están viendo ahí, se afirma que el edificio es un símbolo de la dictadura que albergó a la Brigada Político-Social de la Policía Franquista y que en las instalaciones se practicaron torturas. Ese edificio es en la actualidad la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, de la Policía Nacional. Es un edificio que está dedicado a los trámites administrativos sobre documentos de identidad y pasaportes. Y está llena de policías, servidores públicos, que todas las mañanas tienen que ver esa placa que les deshonra diciendo que están ustedes en las cavernas de la tortura policial. Quede dicho. Sí, muy céntrico. Por hablar de... que el lugar es muy céntrico. Sí, Vía Laietana de toda la vida. Vía Laietana, que para que todo el mundo sepa, es uno de los lugares más céntricos de Barcelona y que, bueno, pasan miles de turistas y miles de personas. Está situado al lado del barrio gótico, muy cerca de la catedral. Así es. En fin.
A ver. Hablamos. Bueno. De lo que queráis. Pues volviendo al tema anterior. Por supuesto. No, por favor. Volviendo al tema anterior. La mezquita. No, esto era para ilustrar un poco. Como hablaba de nuestros gobernantes, tenemos algunos que ya ves. De acuerdo totalmente con Sergio y con Lorenzo, pero a mí me gustaría enmarcarlo en un contexto más global y más actual. Yo creo que las comunidades musulmanas, en este caso la que se ha congregado en torno a la congregada en torno a la mezquita de Sevilla y otras, lo que realmente pretenden es una segunda conquista de España y también una conquista de Europa. Yo creo que es el trasfondo de esta declaración, independientemente que han aprovechado la debilidad del gobierno, como tú bien decías, y tú también, pues perfecto, pero yo creo que hay que enmarcarlo más en un contexto más global. Sabes que hay círculos islámicos que siguen soñando con recuperar al Andalus. Exactamente, y ya nos lo avisó Saddam Hussein cuando nos dijo que el vientre de las mujeres del mundo árabe conquistarían Occidente, lo cual es cierto. Actualmente hay una conspiración en torno al globalismo que no tiene nada que ver con la globalización económica, evidentemente, y contra Europa, contra España, por supuesto, y contra Europa, financiada, evidentemente, como sabe muchísima gente, por George Soros, por parte de la masonería a nivel global y, evidentemente, por los corruptos burócratas de Bruselas que están al servicio de George Soros. Y el eje de este discurso globalista no es otro que fomentar la inmigración, sobre todo de origen musulmán, y potenciar la baja natalidad en Europa. Ya lo están haciendo, sobre todo en España. Mientras en España hay 100.000 abortos, más de 100.000 abortos al año, pues evidentemente llegan musulmanes con una media de hijos en torno a los 4 o 5. Entonces, esta es la prueba de que se está llevando a cabo este discurso globalista en la práctica. ¿Y para qué? Para conseguir un objetivo de multiculturalidad que ya se está demostrando que está totalmente fracasado y sobre todo para eliminar de un plumazo pues la esencia de Europa, es decir, el derecho romano, la tradición judío-cristiana, etcétera. Y lo más problemático de todo es que esta invasión musulmana, porque yo la califico como una invasión, estos musulmanes nunca se adaptarán a las costumbres de Europa y sobre todo pues a democracias liberales sustentadas en un Estado de Derecho y en una economía de libre mercado. Por tanto, esto es un contrasentido y puede acabar con Europa. Recordemos que hay estudios fiables que nos comentan que en 2030 podrían residir 100 millones de musulmanes en Europa, y estos estudios están contrastados. Y ya por último decir que el único mandatario a nivel mundial que se atrevió a poner en cuestión esta estrategia, que fue Donald Trump, lo han crucificado en todos los medios progres. Y bueno, recordemos que ahora se han tenido que tragar estos medios progres la conspiración que hubo en contra de Donald Trump, acusándolo de conspirar precisamente con el gobierno, con Rusia. Yo me voy a permitir diferir de Lucio en muchísimas cosas, ¿no? Yo, bueno, he tenido la oportunidad de vivir en otros países donde sí se convive perfectamente bien varias religiones y ateos y la gente, por ejemplo, Suiza, por ejemplo, en Canadá también he estado mucho, no he vivido allí, y son sociedades, por cierto, de las más avanzadas del mundo, donde hay una interrelación e incluso integración de una manera espectacular entre muchas culturas. En España, en Ceuta y en Melilla también a la perfección. Bueno, pero digo hasta dónde se puede llegar, quiero decir. Al margen de los problemas fronterizos de Berja, totalmente. Y lo que es la convivencia en esas plazas españolas es por eso, envidiable. Y esta carta ha sido enviada de un sector, pero no son los musulmanes. Sí. Yo trabajo con colectivos, bueno, he trabajado y conozco mucha gente con religión musulmana, que es gente maravillosa y no le veo ni cara de invasores, es gente que, hombre, les cuesta a veces integrarse, también no se lo ponemos fácil a veces. Entonces yo, generalizar, nunca me gusta generalizar absolutamente con nada, ¿no? Y sí creo que habría que poner mucho cuidado en que no suceda lo que ha sucedido, por ejemplo, en Francia, de que se crean guetos y que de esos guetos pueden surgir extremismos, cosa que precisamente eso sí que sucede, claro, eso sucede precisamente cuando no se apoya integrarlos. Pero es que los guetos se producen cuando no hay integración. Claro, es lo que te digo, integrarlos. La integración no se puede imponer, la integración tiene que ser aceptada voluntariamente por la persona que visita esta nueva civilización. No, pero se puede planificar. Fíjate, unos amigos míos, por cierto, venezolanos, que se fueron a Canadá y le dieron asilo en Canadá, le dijeron, yo te doy asilo, y Canadá, ojo, que es un país democrático, no, lo siguiente, dentro de muchas cosas.
quiero decir, no es famoso precisamente por ser autoritario. Le dijeron, sí, pero en Halifax, que mira tú dónde está Halifax, buscaron en Google Maps para que ahí debe ser menos 50 grados en verano. Y le dijeron, o en Halifax o en un pueblito que no lo conoce ni la madre que lo parió. Entonces, ojo, la integración se puede planificar y se puede llegar a un estado digo, de nuestra sociedad, donde sí se integren y donde acepten de una manera... Insisto, porque muchos... en que para integrarse ha de haber voluntad de quererse integrar. Bueno, pero a mí no. Vienen a veces con una idea de nosotros que tampoco es la correcta y se les puede demostrar. Bueno, pero, digo porque yo lo he visto. A mí, Javier y Lucio, no me gusta el centro, porque considero que es un sitio que no es estar en ningún sitio, ¿no? Y yo opino lo contrario, pero bueno. Es contemporizar con unos y con otros. Pero aquí no me queda otro remedio que estar en el centro de las dos cosas que habéis dicho. Es decir, me parece el criterio de que existe una mano negra que se llama George Soros y la conspiración judeo-masónica que está promoviendo el desastre para Europa. O sea, no hay ni el hombre más poderoso del mundo, que por cierto no es George Soros, ni el hombre más poderoso del mundo tiene la fuerza suficiente como para promover tamaña empresa, ¿no? Uno de ellos. No puede ser. Es decir, yo lo veo, creo que esa visión es muy simplista, ¿no? Y está muy extendida, ¿no? Por otro lado, cuidado con la comunidad musulmana, que no nos podemos olvidar de lo siguiente. Yo estaría de acuerdo con lo que dices. También yo he vivido el melting pot americano. Tú lo has vivido en Suiza, yo lo he vivido en los Estados Unidos. Y existe, verdaderamente existió más que existe. Porque ahora con todas las minorías y todas las ideologías identitarias, etcétera, etcétera, eso se está partiendo, entre otras cosas, gracias a Obama. Bueno, gracias, entre comillas. Pero es verdad, no nos podemos olvidar que el Islam, o las sociedades árabes que profesan el Islam, no han tenido una revolución burguesa. Es decir, que los valores de la Ilustración no han llegado. Y entonces hacer combinar o convivir una sociedad que ha asumido nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos y nuestras tragedias nos ha costado. No hace falta que recordemos que han sido las revoluciones burguesas desde que empezaron hasta nuestros días, es decir, sangre, sudor y lágrimas, además de verdad, ¿no? Pero las tenemos en un 99% de la población, los tenemos asumidos. Los derechos fundamentales del individuo, del hombre y del ciudadano. Eso no está asumido todavía porque no ha habido una revolución burguesa. La han tenido industrial, pero no burguesa. Es decir, ha llegado la modernidad en cuanto a la tecnología, pero no ha llegado la modernidad en cuanto a la Ilustración. Y hacer convivir a unas cuantas personas en Europa con nuestros valores, si son unas cuantas, se puede. En el momento que son miles y miles o cientos de miles o millones, tenemos un problema. Y por lo tanto yo allí sí que vuelvo un poco hacia lo que decía Lucio. Mientras en el Islam, o mejor dicho, en Oriente Medio, no haya una revolución burguesa, y la primavera árabe se quedó en primavera, y nada más, no podemos consentir que lleguen millones y millones y millones de personas que no aceptan, que no han asumido los derechos fundamentales que forman parte consustancial de nuestros valores y de nuestra cultura. Pero sí que tenemos no puede ser. No puede ser. Cientos de miles de musulmanes tenemos que parar esto. Sí, pero hay españoles que son musulmanes y que llevan años viviendo y que tienen... Ya, pero entonces no, pero entonces se rompe porque sean de una procesa, una determinada religión, no van a estar adaptados a una sociedad, no tiene sentido. No. Claro. ¿Por qué? Porque hay españoles pero históricos, porque vamos, vete a pueblos de un montón en España, tienes desde pueblos por Andalucía que verás que hay grandes comunidades que son que procesan el Islam, por supuesto, y son españoles, y son tan españoles como tú y yo, y tienen, familia y están integrados. No, yo lo que te estoy diciendo es que tú no puedes coger ahora y decir a personas que están viviendo en Oriente Medio y en África, y que son musulmanes, y que todavía creen en la ablación del clítoris. Pero es que estamos hablando para mí son cosas diferentes. A todas estas personas tú no les puedes abrir la puerta. Yo estoy de acuerdo con Lucio, no se la puedes abrir de par en par. ¿Qué es lo que está haciendo Europa? ¿Por qué? Porque a Alemania le interesa por determinadas razones que además no tienen que ver con la cultura, sino con la producción. Yo creo que estamos mezclando dos temas. Pero ¿cómo vamos a mezclar? Lucio está diciendo, cuidado, no, porque yo no he oído que tú quieres hacer una deportación masiva de todos los musulmanes que hay en Europa, ¿o has dicho eso? No lo has dicho. No, pero en cambio, lo que no podemos es señalar una religión concreta.
Mira, pero es que no, vamos a ver, eso es como casi como la raza judía. Vamos a ver, la mayoría de las personas provienen de Oriente Medio, no digo todas, por lo tanto no me repliques a esto, digo la inmensa mayoría provienen de Oriente Medio, y en las civilizaciones, o mejor dicho, los países, las sociedades de Oriente Medio, no ha habido una revolución burguesa, precisamente pero si esa parte la he entendido perfectamente. Precisamente revolución y valores que están en el frontispicio de tu partido, porque lo primero que dice es el movimiento laico e ilustrado. Bueno, pues el movimiento laico e ilustrado es absolutamente antitético a la mayoría de los musulmanes que vienen de Oriente Medio. Pero es que estamos hablando, cuando estamos tocando ese tema, una cosa y la cual estamos a favor, y yo estoy particularmente también a favor, y mira que he migrado a otro país y he vuelto y me he quedado 2 años viviendo y bueno, algo sé sobre eso, una de las cosas es que hay que regular aquellos que vienen en un país, pero es que eso es esencial y en una zona, y el Frontex pues se ha mirado hacia otro lado. Se ha mirado hacia otro lado. ¿Por qué? Porque Alemania ha querido hacer su política y luego otros han querido hacer otra política, y a España nunca le ha importado lo que le ha pasado, en la Unión Europea no le ha importado lo que ha pasado en España, ni en Ceuta, ni en Melilla. Hombre, creo que hay que trabajar con una claridad qué se quiere hacer en Europa, si hay que llevar o se pueden hacer migraciones pues dentro de la propia Unión Europea, no crear colectivos o no crear guetos. Creo que eso es fundamental si creemos en la inmigración, ojo. Creí que ibas a decir si creemos en la Unión Europea, porque y si también en la Unión Europea. De cómo Angela Merkel le robó Europea. la merienda a Pedro Sánchez con el tema del Aquarius y la entrada de inmigrantes. Es que eso no y se le dijo, puede hacer. Cómete tú los inmigrantes. Es que vamos no a montar se puede. campamentos en la cuenca mediterránea, es decir, en España, en Italia y en Grecia, esto, para que no lleguen hasta Alemania. A mí me parece un ejemplo de lo que no se puede hacer. Lo que hizo tanto España con Pedro Sánchez como lo que hizo luego Europa como lo que hizo Alemania. Eso no es tener ningún tipo de política, es que no saber dónde ir con la inmigración. Es que lo malo es politizar esto. O sea, esto es un problema social, cultural y, por supuesto, de derechos humanos. El Islam está politizado, no te olvides. Por eso, pero hay que sacar la política y pensar en una persona, pensar en esa persona. Mezclando migración en general, refugiados, Islam, y tienes razón en algo, Lorenzo, acerca ya no de la revolución burguesa que se haya o no producido, sino como bien dice el profesor Raad Salam Naaman, buen amigo de este programa que viene a menudo, como saben es doctor en filología árabe y gran estudioso de las religiones. Él siempre nos habla de que el Islam, el modo de vivir la religión en el Islam es muy diferente a cómo vivimos el cristianismo en Occidente. Desde la revolución, no tienen nada que no en la Edad Media. Lucio quería aportar algo. Yo simplemente, dejando al margen el globalismo, la teoría del globalismo, Lorenzo, dejando al margen esa teoría, si nos centramos en España, este proyecto de ingeniería social al que he aludido antes ya lo han puesto en marcha, tanto el PSOE como Podemos, como los independentistas. Recordemos que en Cataluña no se sabe la verdad si hay 600, 700, 800.000 musulmanes. Y ya sabemos lo que está pasando en algunos colegios, que está rigiendo pues prácticamente la Sharia. Y este es el ejemplo de que no funciona esta política de inmigración. Esto lo hicieron, evidentemente, como todo el mundo sabe, para que no accedieran a Cataluña pues personas que hablaran español. Esa es la razón. Pero, Sergio, simplemente decirte humildemente que visites en alguna ocasión, ya que habéis puesto el ejemplo de Andalucía y que hay una convivencia maravillosa con los musulmanes, me gustaría que visitaras en alguna ocasión, por favor, El Ejido. He estado. Y has estado, ¿no? Yo tengo muchos amigos en El Ejido y amigos de toda la vida. Y me cuentan que a partir de una cierta hora, en las plazas, no se les ocurre dejar a sus hijos, o mejor dicho, a sus hijas, paseando por las plazas. Me lo han contado a mí directamente. Entonces, simplemente, pues, pasaros por El Ejido. Es un ejemplo de hacer las cosas mal. Claro. No ha habido la integración que debería haber habido. Pero es que es muy fácil, el mensaje pero bonista. ¿Cómo va a haber integración? Para haber integración en El Ejido se tendrían que integrar los cristianos en el mundo musulmán, por lo visto. Pero es que es muy fácil hacer el discurso bonista, pero luego llevarlo a la práctica. Porque se han hecho las cosas mal, es lo que estoy diciendo. Lo que se hizo en Francia, etcétera. Tú imagínate que, mira, en Colombia ahora hay como 1 millón de venezolanos o más que han salido huyendo de la situación en Venezuela. Es algo de derechos humanos. Por supuesto que ahí no hay esa ruptura de religiones, pero
ojo, que es que la delincuencia en Venezuela es espantosa. Y Colombia dice, oye, ¿cómo hago yo para saber quién de estas personas que están entrando en Colombia son gente de bien o no? Es que los derechos humanos son una cosa y lo otro es siguiente. Yo lo que digo es que si se sabe integrar y se sabe... Mira, en Canadá lo hicieron de una manera tan bien hecha, no solamente con musulmanes, sino con chinos, budistas. Tú vas allí... ¿Pero qué tendrá que ver el budismo? No, la pero te estoy hablando de la integración. Con el Islam. No, te estoy hablando de la integración. Tú léete el budismo, lee el Corán pero y verás no, la diferencia claro, abismal pero que eso hay. Solamente, pero si el Islam es pero bélico, ¿tú crees que la gente llega a Canadá y el budismo es una filosofía de vida, no tiene nada que ver, claro, no es una religión. Sí, lo entiendo, pero tú vas a Canadá y ves al musulmán, pero al chino, al hay católico, al ateo, Canadá? al hebreo, y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo único es que se integraron. Esa persona consiguió un trabajo, esa persona no se unió a un gueto, o no vivió en un gueto. ¿Por qué? Porque el Estado estaba pendiente de qué era lo que sucedía. Si había alguna alarma, oye, vamos a ver qué está pasando. Aquí, si no hacemos eso, hoy no, pero dentro de 10 años posiblemente haya guetos, ojo, no solamente de musulmanes, que es una religión, de otras cosas. No, sin lugar a dudas, pero bueno, el debate da para mucho, aunque sí, si me permitís la frivolidad, aquí en España nos bastamos solos para atentar contra los símbolos cristianos, sin necesidad de la concurrencia de otras religiones. Y les pongo el ejemplo porque ayer mismo OK Diario publicaba, ahí lo tienen, que la CNT ha convocado una marcha al Valle de los Caídos a una semana de las elecciones generales para exigir la demolición de la cruz y la exhumación de Franco y de Primo de Rivera. El sindicato pide la expulsión de los monjes benedictinos y el cierre del Valle. Dice que la Iglesia fue colaboradora necesaria en la represión del régimen y que el lugar es destino de peregrinación fascista y culto al bando franquista. Es decir, que bueno, aquí hasta una semana antes de las elecciones tenemos el tema del Valle de los Caídos rondando en la actualidad política. Eso es votar a Ciudadanos, PP y Vox, es votar a Franco. Eso es lo que quiere, ese es el marco que nos quiere meter a todos y eso es lo que tenemos que evitar. Es que, sinceramente, yo estoy absolutamente agotado ya de hablar sobre el Valle de los Caídos, sobre Franco. Es que, mire, le voy a decir una cosa, en el Ayuntamiento de Madrid hemos hablado cada 3 meses una propuesta sobre Franco. Cada 3 meses. O sea, ¿me puede decir cómo es posible que el Ayuntamiento de Madrid, con la problemática que tiene, estemos siempre poniendo en el centro lo que ha pasado hace más de 40 años, cuando estaríamos hablando incluso... Es que estamos hablando incluso a veces de 70 años atrás. Bueno, es que, sinceramente, no es querer cerrar un capítulo. Si se han hecho cosas mal, cerrarlas y cerrarlo. Es querer abrirlo. Claro. Continuamente. Y no es querer abrirlo una vez. No, continuamente. Y si hay un problema grave de unidad de España, qué casualidad que siempre volvemos otra vez a ese mismo relato, al mismo relato de Franco. Sinceramente, basta ya de siempre volver a ese relato para, en el fondo, evitar tratar problemas reales que tenemos, como por ejemplo puede ser la unidad de España, que me parece que es muchísimo más importante, porque sin la unidad de España hoy, tranquilos que no vamos a hablar de todo eso, tranquilos. Yo, de todas formas, yo creo que hay muchos partidos políticos, sobre todo de la izquierda, que si sacan a Franco de ahí, yo creo que ya no tiene sentido. Quiero decir, se les acabó. Es como a los independentistas, si logran la independencia, se acaba ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender? Eso es lo que mantiene la crispación y eso es lo que mantiene a mucha gente, pues, intentar que voten con la emoción, intentar que voten en contra de. A mí no es que me guste Pedro Sánchez, pero voy a votar en contra de los franquistas, que son la derecha esta trifálica y todo. Eso es un relato que siguen y siguen. De los franquistas, de los símbolos católicos. Sí, todo lo meten en un paquete. El blanco heterosexual que hablaba alguien, no me acuerdo quién, pues todo lo meten en un paquete. Dice, hay que votar contra este. Me da igual si es Pedro Sánchez o si es una escoba con un sombrero. Entonces, ese marco, lamentablemente, tiene efecto en algunas personas que por herencia, por situaciones familiares, por lo que le han contado, pues lo tienen allí. Sobre todo por propaganda. Yo no me canso de repetirlo, por propaganda. Pero eso no calaría si la sociedad no tuviese adentro algo. Porque los medios de comunicación se están encargando de ello y el efecto de la propaganda en Occidente, en el siglo XXI, es enorme. La izquierda, ante la falta de discurso, porque se ha quedado sin discurso, sin un discurso racional, sin un discurso ilustrado. Pensad vosotros que, o sea,
la izquierda era lo más internacionalista que había. O sea, lo que tenían miedo, Lenin lo que tenía miedo, y junto con Stalin en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la segunda Stalin, en la primera Lenin, decía, lo que a nosotros nos preocupa es que los proletarios abandonen la causa internacional y se vayan a defender los intereses nacionales y actúen con sus propios ejércitos, porque tenían la intención de que abandonasen sus propios ejércitos, que desertasen en favor de una causa supranacional, por tanto internacional. Esa gente, esa ideología hoy está defendiendo en España el derecho de autodeterminación de una región minúscula en el hemisferio norte, por poner un ejemplo, ¿no? Pero como eso podríamos seguir. ¿Quién es más que el progresismo, el que abandera todos los valores que acabamos de decir de la Ilustración? Los derechos fundamentales del individuo, pero como individuo, como persona, y pasa precisamente porque se ha quedado sin otro tipo de discurso, sobre todo económico, porque allá donde ha gobernado ha mandado al guano a todas las economías, y es así. O sea, bueno, porque la izquierda es posmodernismo, es víctima del posmodernismo. ¿Cómo ha ocurrido que entonces han tenido que basarse en todas estas identidades o políticas identitarias, que también ha copiado algún tipo de populismo, es verdad, pero políticas identitarias que van en contra de la esencia de los valores ilustrados que defiende y que ilustra la propia izquierda en su momento? Hemos hecho el bucle, cerramos como empezamos hablando del localismo de Cataluña con el intento de golpe de Estado y cerramos después del internacionalismo en el reduccionismo aldeano de los separatistas catalanes. Claro, por lo tanto... Creo que es el broche de oro al programa, con lo cual no vamos a seguir, ya vamos a despedir. Yo lo resumiría, Javier, si me permites 3 segundos, diciendo, el voto útil al final lo tiene el señor Sánchez. Es decir, ni Puigdemont, nada. Si ustedes quieren cargarse España, lo tienen muy sencillo. Voten a Pedro Sánchez. Voten a Sánchez. Lorenzo Abadía, muchas gracias por esa petición de voto de última hora. Gracias, Luzo Muñoz, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Sergio Bravezo, siempre un placer. Muchas gracias. Javier Galué, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos de la tele, porque ahora les dejamos con la película esta noche, Carretera Mortal, un thriller protagonizado por Jamie Lee Curtis que nos narra las peripecias de Quid, un camionero norteamericano al que contratan para hacer un transporte en Australia, transportar una mercancía desde Melbourne hasta Perth, atravesando toda la carretera del desierto, lugar inhóspito en el que un asesino sistemático está atacando a las mujeres en la carretera. Nuestro amigo Quid sospechará de una furgoneta verde. ¿Tendrá razón en sus sospechas? Que disfruten de la película, que pasen un muy buen fin de semana y nosotros les esperamos el lunes aquí, en Los Intocables.